buenas tardecitas, podemos decir. El sol, si lo habría, cosa que hoy no hay, estaría por allí yéndose. Bueno, gran título. Cuando hay carencia de liderazgos, hay políticas erráticas, aquí y en el mundo. ¿Por qué me aferro a este título? Porque se conoció o conocí un trabajo de la CEPAL en donde menciona cifras que son el reflejo de personas. Vamos a tener en esta nuestra querida Latinoamérica, donde está inserto nuestro país, 40 millones más de personas que caen a la pobreza. Algunos dicen que hay un salario promedio de $500, pero eso también depende del país, ¿no? ¿Por qué se produce esto, además de la pandemia? Bueno, por erráticas políticas. Se supone que 2 millones y medio de micropymes, mini pymes, medianas pymes van a quebrar. Y por eso una desocupación de 45 millones de personas. Dado este marco general, vengo a esta nuestra querida Argentina, donde se supone que para fin de año vamos a tener casi el 50% de esta nuestra población bajo el límite de la pobreza. Dada esta situación, hoy vamos a tratar en el programa cómo se vive sin sueños, se puede vivir sin ellos, cómo se vive cuando tuviste cierto bienestar, tal vez una casita alquilada, tal vez una habitación, y de golpe tuviste que irte a poblaciones irregulares o villas, como quieran llamarles, absolutamente lo mismo, y te empieza a faltar de todo. Vamos a tratar ese tema hoy aquí en nuestro programa. Así que les pido que nos acompañen hasta la hora 20. Por supuesto que, como siempre, cosa que agradezco y mucho, me viste Aileen Cowell. Y bueno, de ella tengo estos aritos preciosos. ¿De quién, Marcos? Los aros son de María Rosúa. ¿Y este collar? El collar de perfectos dragones. Pero los dragones estos no dan fuego. Y si supieras, vida mía, está en su nuevo domicilio de Dorrego 911. El teléfono es el 341-542-8348. Muchísimas gracias, Aileen. ¿Quién nos acompaña hoy, Marcos? Hoy nos acompaña el padre Marcelo Franchini, párroco en la parroquia San Cayetano de Rosario, santuario arquidiocesano. Anteriormente fue párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Paz en Villa Gobernador Galvez, impulsor de las multitudinarias marchas por la paz y la vida en dicha ciudad. En 2012, responsable de la misión mariana de la arquidiócesis de Rosario. Junto a él, el padre Fabián Monte, párroco de la parroquia San José Obrero, barrio La Florida de nuestra ciudad, vicepresidente primero de Cáritas Rosario, miembro de la Comisión Nacional de Cáritas Argentina, miembro de la Pastoral Social de la Arquidiócesis, abogado, ejerció la profesión entre 1990 y 1996, se ordenó sacerdote en el año 2005. Bienvenidos. Gracias, y gracias, Marcos, y gracias a ambos por estar con nosotros. Hoy recordaba nuestra productora general Liliana que allá por el 2011 realizamos otro programa de tele como esto donde entre otros sacerdotes estuviste, Marcelo, acompañándonos. Creo que fue cercano a esa movilización tan grande en Villa Gobernador Galvez por la muerte de un chico. Sí. Era así, ¿verdad? Sí, fue lo que despertó un poco la reflexión con los chicos de la escuela parroquial, y en base a ello organizamos una marcha pidiendo por la paz social. Claro. Y diciendo, los chicos mismos lo sacaron, estaban en boga en esos momentos, y decíamos que la paz social es un derecho humano. Así que bajo ese lema organizamos esto ante el crecimiento visible del narcotráfico, que ya era muy fuerte en la ciudad. No me imagino lo que será ahora, ¿no? Y yo releía y miramos ese programa y decíamos que tal vez si lo poníamos hoy era más o menos lo mismo agravado. Padre Fabián, vos estás en ¿qué parroquia? La parroquia San José Obrero, del barrio La Florida. Florida. Ajá. ¿Y cómo está tu barrio? Y es un barrio dentro de todo de clase media,
media, si se puede decir. Tal vez donde también apriete y mucho, porque ahí hay un crack, ¿no? Pero, entre caerse de esa situación y no. Pero hay muchos hermanos en situación de calle, o sea, muchas personas que viven abajo por la barranca o que están abajo del puente y de otros barrios que también vienen, ¿no? Y bueno, también esto, la crisis económica que viene con de la pandemia y de antes también a algunas personas que tenían su chango, su trabajito, estaban bien, también los afectó, ¿no? Porque al pararse todo también, la gente que en otro momento se valía sola. Sí, el otro día estaba escuchando de un sacerdote de la Opción por los Pobres, pero en Buenos Aires, que decía que había mermado un poco la presencia de la gente, cuando se empezó a abrir un poquitito en Buenos Aires, de la gente que concurría a los comedores y demás, porque la changa había vuelto un poquitito. No sé eso acá cómo se ve, especialmente en Cáritas. Mira, casualmente el sábado tuvimos una reunión con toda la gente que está en los comedores, los encargados de distintos comedores de Cáritas, no Cáritas, de la iglesia, porque no solamente de Cáritas, ¿no? Haciendo una evaluación hasta ahora y evaluando en adelante. Ahora, planteándonos lo que hicimos hasta ahora y cómo está la situación. Entonces ves que en algunos lugares ha bajado la demanda y en otros lugares al revés, ¿no? Ha aumentado. Entonces, bueno, ya estamos planeando otra reunión ya con cosas concretas para ver no mantener indefinidamente lo que no hace falta y reorientarlo a otros lados, que la gente no quede descubierta. Pero sí, lo que pasa así, ¿no? En los lugares donde la gente va consiguiendo su changuito, donde se va abriendo y se puede ganar su pesito, dejan de recurrir a la ayuda, ¿no? Pensaba, padre Marcelo, estás en San Cayetano, donde todos los años, de hace mucho tiempo, ¿no? Esas largas colas de nuestro santo protector, ambos, Marcos y yo, nacimos ese día, el emblema del agradecimiento y del pedido, ¿no? De trabajo, de paz. ¿Qué va a pasar este 7 de agosto? No lo sé. No lo sé. La gente, yo lo que veo es que tal vez en esta cuarentena se ha privilegiado la salud orgánica, evidentemente de toda la gente, pero nos está costando preservar la salud psicológica y espiritual de la gente. O sea, nos estamos cuidando de no contagiarnos del coronavirus, que me parece que evidentemente es algo primario, pero tendríamos que ver cómo hacemos para ayudar a la gente en la parte psicológica y espiritual, porque al abrir las iglesias y al tener acceso un poco a los fieles que se acercan, muchos manifiestan tristeza, agobio, depresión, intentos de cosas fuertes, algunas depresiones llevadas al extremo, digamos. Entonces nos encontramos que la parte espiritual también es tan importante como tratar de no contagiarnos del coronavirus, ¿no? Yo la verdad que soy un poco crítico de esta cuarentena, porque me parece que se hizo una cuarentena muy pasiva, esperando a no enfermarnos, y me parece que se necesitaban políticas proactivas, buscando el virus y cortando los círculos de contagio, ¿no? Porque como en definitiva después se empezó a hacer. En Rosario se hizo muy bien, me parece. En Rosario se hizo muy bien. Me parece que Buenos Aires y capital se verifica otra cosa por lo que uno ve o escucha por los medios de comunicación social, ¿no? Y además los testimonios de la gente, los contagios que vienen de Buenos Aires. Cualquier persona que viene de Buenos Aires te contagia, entonces se tomaron políticas aquí en Santa Fe para protegernos en las rutas y demás, ¿no? Por eso digo, tal vez me parece, yo soy un poco crítico de esta cuarentena porque la gente está guardada adentro, pero también hay otras cosas que pasaron a segundo plano y que no se han tenido en cuenta, ¿no? Claro, no solo los exámenes normales de los médicos, hay otro tipo de situaciones, ¿no? Que la persona necesita y cuánto, ¿no? Sí. Personas encerradas para cuidarse, pero en la soledad que a veces mata tanto como el virus, ¿no? O sea, es una situación difícil, Marcos. Hoy, ¿cómo es la actividad en las iglesias? ¿Está restringida, está limitada, está abierta totalmente? En la iglesia en un principio, bueno, desde el 19 de marzo, 20 de marzo prácticamente estuvo cerrada un tiempo bastante largo. Después el gobierno de la provincia de Santa Fe autorizó en una primera instancia abrir los templos para que la gente pueda acercarse de manera privada a orar. Y posteriormente, unos días después, se autorizó que celebráramos misas
con un máximo de 30 personas independientemente del templo, claro, de la capacidad del Primero fueron templo. 10 personas, ¿te acordás? Primero fueron 10 personas, personas, y ahora 30. a 30, que dentro de todo, Claro. no, obviamente no es nada, pero quiero decir, por lo menos un número que por lo menos Algunos una persona. bautismos, o sea, empezamos a hacer Sí. bautismo de manera individual, con 10 Claro. personas, o Claro. cosas así, entonces estamos tratando un poquitito de acompañar. A ambos les pregunto, ¿por qué creen, pandemia a un costado, ¿no? Que incentivó, agudizó, acentuó la situación que veníamos, pero estamos con al menos en la nuestra y en nuestra querida Rosario, con grados de violencia muy graves? Yo creo que se acentúa la droga, pero bueno, ¿qué ven ustedes en los distintos ámbitos donde se mueven? Y sí, mira, eso es lo que pasa dentro del hogar. Por ahí no se puede saber mucho, porque no sé, estos tipos de delitos, de violencia, por ahí no se expresan tanto. Claro. Pero por la experiencia tendrás vos, o tenemos, por lo que se escucha, ¿no? Al obligarte, entre comillas, a estar, convivir, muchas veces salir, trabajar o ir por un lado, pues, aliviana. Aliviana porque vos no estás tan en contacto, Claro. ¿no? Obviamente que los conflictos, las cosas se acentúan en estar todo el día juntos, los que pueden estar en cuarentena, ¿no? Hay hermanos, pero no hay manera de hacer cuarentena. Pero entonces se observa muchas cosas y bueno, por eso no... La famosa violencia de género. La violencia de género o tal vez de cuestiones, ¿no? Sí, y bueno, también la cuestión de la droga, todo eso que, bueno, desgraciadamente es un resorte de la economía informal importante que no podemos desconocer, ¿no? Al encerrarse esto y al perder la fuente de trabajo, por algún lado se va a canalizar eso, la gente tiene que conseguir sus recursos. Estoy justificando, estoy haciendo una lectura nomás, ¿no? Obviamente seguro, que no. Seguro. Pero es claro, es una situación que nadie se la esperaban y nos imaginamos una cosa así, ¿no? Y cómo se resuelve también es una cosa que vamos viendo día a día. Nosotros tenemos la suerte de dentro de otras herramientas, pero hay personas que no tienen cómo resolver eso, ¿no? O siempre una resolución de un lado te crea un problema de otro. Claro, claro. Y bueno, la cuestión de la violencia se ve, está esto que se llama Marcelo, depresiones, y la gente que va a quedar asustada también, porque nosotros, yo digo, por ejemplo, en mi barrio, hemos abierto o sea, hicimos las misas, pero la gente se cuida mucho también de salir. Está bien que la gente grande que se cuide, eso es perfecto, nadie se le insiste para que venga, está abierto, Claro. pero mucha gente que podría, te da con miedo. Pero Así me parece que pasa un poco en todos lados, ¿no? En gente que tal vez tenía que ir, no sé, a hacer una comprita y si no es importante, bueno, todo lo que el cuidado lo que es sabemos. importante, pero el miedo, digo yo, ¿no? El cuidado, obviamente siempre con todos los cuidados, todos los recaudos que tengamos todos en los templos y la gente también para otra cosa. Pero el miedo paraliza absolutamente, ese es el tema. ¿Cómo saldremos de eso? Y de la mano de eso viene también una falta de producción y trabajo, porque si no se compra, si no se consume, también la consecuencia es esa, ¿no? ¿Qué nos pasó como sociedad? Me olvido por un minuto de la pandemia. ¿Qué nos pasó como sociedad para que uno ve la lista de chicos? Porque en realidad los que son víctimas y victimarios de la droga son muy jóvenes y terminan su vida muy jovencitos. ¿Qué nos pasó? ¿Dónde ustedes pondrían el acento para el análisis? Y creo que son varios factores. Otra vuelta creo que los charlamos. No sé por cómo llegamos a esto, no sé. Pero sí que, tomando la palabra del Papa, él habla de los descartados, ¿no? Aquellos que ya no cuentan directamente. No es que están afuera, no es que están al costado, si te menciono, ni siquiera ya son de descarte, ni siquiera hay política como para... A mí me había gustado tanto eso que dijo en Aparecida, era en Brasil, que dijo que escondíamos los pobres debajo de la alfombra, ¿no? Me parece recordar algo así. Por esa línea, sí. Ya hablan, hemos creado una sociedad también que esto de la pandemia lo he puesto también de manifiesto, ¿no? Cuando podemos vivir con menos cosas y no centrarnos únicamente en el consumo, todo esto, que el que consume vaya y el que no consume está fuera, no solo está fuera del sistema, sino que está fuera del mundo, o sea, ya ni siquiera te lo considerás para reintegrarlo. Claro. Uno descarta lo que nos sirve, ¿no? Claro. Y bueno, toda esa cantidad de hermanos, que son muchísimos, creo que de alguna manera se te hacen valer, ¿no? A veces usando caminos que no son los convenientes,
y bueno, sentirte fuera del sistema y también a veces menospreciado, y me incluyo, porque desvalorizado y también muchas veces estigmatizado como si fueran la causa. Yo creo que hablamos otra vuelta la otra vez, se piensa que el pobre es la causa de la pobreza y no la consecuencia. Claro. Entonces a veces, en vez de atacar a las causas, atacamos al pobre como si fuera el culpable de esa situación, cuando somos quizás el sistema que nos hemos vuelto tan individualistas o tan pensando en las macro, que nos olvidemos de los micro, que han quedado fuera del sistema, ¿no? Del sistema, han quedado fuera de la sociedad y muchas veces ni se los acompaña ni se lo tiene en cuenta, ya se lo tengo por perdido y listo, ¿no? Veamos lo que podemos. Y obviamente eso crea, no sé, yo no soy psicólogo, pero crea un malestar, no sé si un resentimiento, no sé si justificado, pero entendible. Quiero que sí va a valer lo que valga, ¿no? Hacer como uno pueda para encontrar un lugar de la sociedad. Y la droga puede ser un escalón para subir y para volver a estar donde no estoy, ¿no? A volver al sistema, podríamos decir, ¿no? Si sobrevivís en, claro, en cualquiera de los casos, ¿no? En cualquiera de los vos dijiste del pensar el futuro, ¿viste? Hoy es un privilegio tener el futuro, porque muchos hermanos piensan el futuro es dentro de 15 minutos, o a una hora, ¿no? Poder soñar es muchas cosas de lo que se ha perdido, porque soñar significa tener esperanza. Tener un plan, tener una esperanza. El que no perdió la esperanza del futuro es ahora, no existe, ¿no? Es muy difícil. Y no tener expectativa también, ¿no? Sí, evidentemente hay un cambio de época, o sea, si hace referencia al documento de Aparecida, que es del 2007, sí. hace falta, no sé cuándo vendrá la próxima conferencia, porque eran cada 10 años, sí, ya estamos para el 20º que no se hace algo en América Latina o en América. Pero a mí me parece que hay un cambio de época, la globalización está imponiendo conceptos que desnaturalizan también la vida de una nación, y hay una colonización ideológica, por supuesto, muy fuerte, y esos conceptos me parece que en definitiva, que son conceptos, tal vez un poquitito así, pero que en definitiva cuando bajan a políticas de Estado, porque hay políticas de Estado para desnaturalizar la vida de una nación, evidentemente entramos en estas bueno, cosas, eso ¿no? lo subrayо. Hay políticas de Estado para desnaturalizar la vida de una nación, por ejemplo. Y pasar de una sociedad de clase media que trabajaba a una sociedad asistida, claro, y que lleva a la pobreza, ¿no? O sea, claro. Vos el asistencialismo lo podés sostener un tiempo y en una crisis, pero no como un estilo de vida, digamos, ¿no? O sea, eso, el estilo de vida, a ver, los adultos, para expresarse, el trabajo y el salario, como dice Juan Pablo II, la hora en exercer, es lo más natural en la vida. ¿Cómo va a tener un adulto un subsidio de 10.000 pesos por mes? Estamos locos. O sea, a ver, eso puede ser una emergencia, emergencia, pero a ver, también es una emergencia, o sea, tenés que salir rápido de esa emergencia, o sea, tenés que poner el país a producir, el país. Yo veo una política de Estado, francamente veo una política de Estado. Para mí están arruinándolo a propósito. No puede ser que la gente no trabaje, no haya trabajo. No puede ser que no esté organizada la sociedad para provocar trabajo. Yo no lo veo, no sé, me parece, es una política de Estado. Nosotros tenemos una deuda externa de 330.000 millones de dólares. O sea, vos ponés el cero acá y mirá para abajo 330.000 millones de dólares, es una locura. Es una política de Estado. Yo no la se ha invertido eso también. ¿En dónde está esa plata? Porque cada vez la pobreza y la... Yo no entiendo, francamente, cómo... Y los impuestos, ¿no? Que los que pueden... en el 2011, hoy cuando veía aquel trabajo, aquel programa, que televisión, no sé si fuiste vos, justamente el que mencionabas, que el 50% de cualquier trabajador son pago de impuestos. Y eso sigue siendo hoy. Sigue siendo hoy. Claro, mira, eso lo dice el Papa, lo que dice Marcelo. La caridad y la solidaridad son virtudes, son buenas, pero nadie puede vivir su vida de la caridad. Claro. ¿No? Hay que darle dignidad a la persona o al trabajo, y el Papa dice mismo, ¿no? En los documentos. Hay que subsidiar, acompañar, pero la riqueza es el trabajo y la dignidad. Ahora, claro, me pasa que nosotros vivimos de emergencia en emergencia también, ¿no? Esa es la diferencia, claro. Tenemos del 2001 al 2020 política, claro. O sea, no sé si no es previa, ¿no? De la época. Pero digo,
es una política de arruinar un país que tenía trabajo y clase media. Sí, sí. Y eso a vos te daba una estabilidad. Inclusive, O sea, y ya voy a vos, Marcos, sí, sí. inclusive la pobreza era otro, el nivel de pobreza era un lugar no hacinado en una casilla de chapa, sino la posibilidad de tener alguna gallinita, alguna almácigo, es decir, había otra, por supuesto que nadie quería estar en esa situación, pero digamos, aún eso era otra cosa que lo Sí. que hoy lamentablemente vemos, ¿no? Marqui. El padre Franchini hablaba de la globalización y no hay nada más, ejemplo más claro de globalización que esta pandemia, ¿no? Que está totalmente Exacto. globalizado. Pero esta pandemia aflora los pros y los contras de nosotros. Bueno, ¿cómo imaginan la pospandemia? ¿Cómo saldremos? Porque hay un espíritu muy policíaco en algunas personas, muy de decir, mirá lo que está haciendo aquel. Hay un espíritu muy solidario en otras. ¿Qué es lo que va a primar después de todo esto, creen ustedes? Yo creo que si Dios saca bien del mal, ¿no? Entonces, obviamente que esto es una cosa que no es querida, pero si no sacamos alguna enseñanza, sí que fue malo absolutamente y el mal no puede triunfar, porque no puede ser, ¿no? Yo el otro día hacía una evaluación con el obispo y la comparto vos. Nosotros, a Cáritas, la pandemia económicamente la fundió. ¿Quebró Cáritas, fundió. padre? Y, pero está para ahí. No fundió. Ahora, quiero decir que... ¿Qué título? Chicos, pongan, quebró Cáritas. No puede quedar, pero quiero decir, nos desbarajustó todo el presupuesto, otras cosas, económicamente nos fundió, pero el ánimo de los voluntarios y la voluntad de la gente, para nosotros, digo, fue una inyección de vitaminas que no sabíamos. Había una gigante dormido, obviamente que sabíamos, pero en este momento de necesidad que hubo de personas que asistan a otro, de acompañar, digo, esto fue una cosa que impensada. Ahora, ¿cómo aprovechamos eso? Por eso tiene sus pros y sus contras, Su pro y su ¿no? contra, sí. Y cómo se movilizó toda una fuerza de ayuda, de gente que arriesgándose yo mismo, ¿no? O arriesgándose, exponiéndose, Claro. con todos los debidos cuidados, también como otras personas, porque muchos de los nuestros son gente de la edad de riesgo, ¿no? De personas que no tienen que salir, más mayores, cómo se fueron organizando todos y con otros voluntarios, con otras personas para poder asistir, ¿no? Porque el primer día nos dijo el obispo, bueno, miren, vamos a hacer, cerramos por una semana cuando vino todo el lío porque no sabíamos para dónde disparar, realmente nadie sabíamos qué hacer, de Cáritas sí, con todos los cuidados, pero no podemos desatender a los pobres. Y bueno, Desatender. Exactamente, Claro, no podemos desatender. desatender, no podemos desatender a los pobres, así que hacia ahí nos pusimos en movimiento, toda la iglesia, no solamente Cáritas, ¿no? Pero la verdad que yo lo digo con orgullo, no por mí, porque yo no lo hice, pero no hubo una Cáritas, no se cerraron las Cáritas en la diócesis de Rosario. Yo conozco otra diócesis del país que Cáritas todavía están cerradas, por distintas situaciones, no porque quieren, digo, pero se tomó esa decisión y realmente todos los voluntarios, en tu parroquia, en todos lados, porque digo, lo tengo ahí, pero son todas, 150 la diócesis. Sí. Hubo, yo te diría, 98% de una fuerza de solidaridad que hay que, como lo canalizamos después. Eso, hay que aprovechar eso, ¿no? Nos está reuniendo y repensando qué va a hacer después de esto. No obstante, padre Fabián, vos me decías días atrás que han aumentado la cantidad de partidas, ¿no? Sí. O de proveer a más comedores y a las... ¿Cuántas iglesias tiene a cargo esta diócesis? Tenemos más de 150 parroquias. Más de 150 parroquias y Cáritas y lugares, más comedores, pero ponerle 150... Que no son Rosario, sino 5 departamentos de la provincia, de la arquidiócesis. ¿Y cambió el perfil del asistido o el que asiste a buscar ayuda? Y bueno, ahora sí, porque ahora hay esas personas que han perdido su changa, ahora están de a poquito lo que decíamos, ¿no? Van retomando. Lo que poco decía Marcelo, la clase media baja vamos a poner para decir, ¿no? Las personas más necesitadas, los pobres, consuetudinario, vamos a decir, feo el término, ¿no? Sí. Son los que están más asistidos, entre comillas, son pobres, no va a decir nadie se hace rico ni salió de la pobreza con esto, pero tienen distintos subsidios, asignaciones, y gracias a Dios, ¿no? Sí. Hasta un pasado de tu parroquia, gente que hermanos que nunca se han tenido que acercar a pedir, porque se rebuscaban con lo que podría, pero claro, al quedarse sin trabajo, hubo que salir a buscarlos incluso, porque muchos tienen... Hay mucha vergüenza, ¿no? De aquel que trabaja... Claro. Sí, contanos un poco vergüenza de porque tener una necesidad, al contrario, ¿no? ¿Saben por qué les pido que pongamos algo que muchos
conocemos, y ustedes especialmente, es porque todavía hay gente que a veces dice, no, pero son vagos, no quieren. Bueno, eso no. Es lo que hemos llegado al prejuicio con el pobre, estaría bueno, ¿no?, que cuenten cuando una persona llega y no es su habitualidad. Sí, yo me acuerdo ahí, así, San Cayetano actualmente, por estar insertada en un barrio de clase media, en el macrocentro, no es que asiste mucho a la gente humilde, porque no estamos, además la gente no se podía movilizar, claro, entonces no asistía mucho. Pero ha venido a la parroquia a pedir chicas que trabajaban de moza o que están estudiando, universitarios, qué sé yo, y que tienen una changuita para vivir, pagarse el alquiler, el departamento, claro, y les da vergüenza venir a pedir. Claro. Y no quieren ir a pedir, o sea, quieren trabajar, o sea, en el centro de Rosario, desde Pellegrini hacia el río, las parroquias que están en el centro de Rosario han dado una colaboración impresionante. Claro. La gente que vive en pensión, la vianda, parte de las cocinas centralizadas, se ha hecho claro, colegios, bueno, en todos lados quiero decir, pero claro, sí. ¿Y la colecta funcionó? ¿La colecta que hace Cáritas? Mira, todavía estamos, claro, estuvimos haciendo, este fue todo un desafío también, claro, porque las colectas se hacen en los templos, y al estar cerrados los templos, tuvimos que hacer la mayoría virtual, con lo cual fue todo un desafío. Gracias a Dios, también muchos pueblos del interior está muy abierto, estuvo más abierto, hubo ya celebración religiosa hace rato, no obviamente con estos límites, ¿no?, pero ya están abiertos, no como Rosario. Sí. Y los voluntarios se han ideado, te digo, han salido, algunos hasta con las comunas mismas, a repartir los sobres, casa por casa, con urna. Claro. Nosotros todavía estamos ahí en ese, haciendo la evaluación, porque claro, no hay gente que lo han hecho en los pueblos, pero los bancos no están abiertos para hacer los depósitos, o el banco donde tenemos las cuentas no hay en ese pueblo, y no vienen ahora, no pueden viajar a Rosario. Estamos viendo a ver lo que va a pasar, pero fue mucho mejor de lo que yo esperaba. Igual no sé lo que va a pasar, pero... Vamos a tener que ir, creo que a un corte, no sé si estoy en el horario de ello, pero y después tenemos varios temas más, inclusive el mal momento que pasó nuestro monseñor, ¿no?, el obispo, pero bueno, por suerte creo que eso quedó en su lugar, pero ya vamos a hablar de eso también. ¿Creen que en esto de Marcos les preguntaba cómo imaginan ustedes el día después un poco de esto, en la iglesia habrá un día después también o no? ¿O hay una reformulación, creen ustedes, o la fe sigue su curso y es atemporal y no tiene reconversiones? Yo creo que una cosa que deberíamos recuperar en el día después de la pandemia es la buena fe. O sea, me dejaste cada título. Considerarnos hermanos, ¿no? O sea, no puede ser que el empresario sea malo, el pobre sea bueno, que este sea de allá, que este sea de acá, ¿no? Yo creo que una sociedad se construye en la buena fe, en considerarnos todos parte de un mismo pueblo y de una misma nación. Eso tendría que dejarnos la pandemia, o sea, el post-pandemia, ¿no? Sentirnos hermanos, argentinos, gente que estamos todos tratando de construir una sociedad mejor. ¿Vos decís que nos debiera dejar sin grieta? Yo creo que sí. Lo dijo el Papa en el primer mensaje, ¿no? Estamos todos en la misma barca. Creo que fue esta catástrofe de la pandemia nos afectó a todos por igual. Obviamente que el que menos tiene le pega más. Sí. Pero acá todo el mundo se tuvo que cuidar, todo el mundo tuvo que restringirse. Unos con más y otros con menos. Y yo no puedo partir de la mala voluntad de que sos periodista y sos mala. Claro. Eso, no, tenemos que ver de reconstruir los vínculos, ¿no? Porque eso nos tiene que dejar el post-pandemia. Me parece que yo lo que puedo experimentar es que cuando hay comunión se mejora. O sea, la comunión, la fraternidad, la amistad social nos va a ayudar eso implica diálogo, implica diálogo, consenso. Desde Cáritas en esta emergencia, como hemos trabajado junto con muchas otras instituciones, incluso no eclesiales, no tiene nada que ver, ¿no? Sí. Y que uno piense distinto no significa que eso no pueda juntar con el otro, y menos para ayudar a otro, ¿no? O sea, no hay razón, pero en la solidaridad en esto, digo, ha funcionado, pues esto hay que repetirlo para allá, ¿no? Y la iglesia siempre reformanda, ¿no? Decían en latín, la iglesia siempre se reforma. Entonces ya estamos pensando a ver qué vamos a hacer después, ¿no? Pero porque algo hay que sacar bien de esto, quiero decir, no tiene que replantear, tenemos que saber, no puede ser igual. Hay mucho de la gente en la búsqueda de Dios, hay mucha gente que volvió a Dios, en esto. No sé si vos también lo experimentaste, pero mucha gente vuelve a buscarlo a Dios, ¿no? A los orígenes, de alguna manera.
Sí, a la vida espiritual, a la necesidad de Dios. ¿Vamos a la tanda, Marquinhos? Vamos a la tanda, por favor, señor director. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada en equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. La veterinaria de los doctores Grande y Robea, en Ovidio Lago 2190. Teléfono 431-4799 Rosario. WhatsApp 341-304-2992. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicios, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y la superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075. El alimento es vida y exportarlo es crecer, es bienestar para todos. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina. Sindicato del Personal Embarcado, de Dragado y Balizamiento. Una sola voz en los puertos, por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería España. Las marcas más destacadas, siempre un paso adelante. Joyería España, España y Ceballos, 448-8413. La educación es un compromiso de todos. UDA Rosario, Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe. En Rosario, Lagos 2663. Cosas de mujeres. Salón de estética, todo lo que la mujer necesita para su belleza. Maipú 582, planta baja 2, teléfono 155-01-0544. Clínica de Estética Propiel, Dermatología y Medicina Estética. Propiel de la doctora María Inés Ramírez, allí cuidando el rostro de María Herminia, en Salta 1995. WhatsApp 341-261-2703. Hace 60 años, Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar. El tango y sus avenidas. Milonga sentimental. El tango y sus calles, todas transitadas sin atajos ni barreras. Como ninguna. Grupo Contrastango, tangos, valses y milongas que fueron y serán. Soy solo un pájaro perdido. Visite nuestra página web contrastango.com.ar. Contrataciones 341-6-1879-93. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Patea, gambetea, frena, corre, saltá, conectá, entrená. Sports 78, Rosarino por deporte. Fuimos los primeros en sesionar de manera virtual. La pandemia nos aísla. La democracia nos une. Consejo Municipal de Rosario. Seguimos en esta mesa tan grata con los sacerdotes, con el padre Marcelo y el padre Fabián. La vacuna, estaban hablando de eso, dice el padre Fabián, hasta que llegue acá. Yo creo que va a llegar una vez. Hay ya 2 o 3 que están muy avanzadas, ¿no? No, yo digo porque te imaginas que todo el mundo la quiere, por eso quiero decir. Sí, ¿no? supongo que irá a las zonas a los más necesitados y vulnerables primero. Marcos, ¿no? ¿Vos decís que no? Ya las primeras dosis las han comprado Inglaterra y Estados Unidos y no se han fabricado. Bueno,
Yo tenía esperanza de que los cambios que decíamos en esta mesa se hiciesen ver. A propósito, ¿cuáles son los últimos números de hoy, Martín? Bueno, los números que todavía no son oficiales, pero ya están trascendiendo, es que en la provincia se van a confirmar 49 casos, 31 en Rosario, 12 en Santa Isabel, zona sur de la provincia, 2 en Zavalla, 1 en Arteaga, 1 en Casilda, 1 en San José de la Esquina y 1 en Avellaneda, en el norte. Sigue la novedad de que la capital santafesina y el cordón santafesino sin casos. Y está prevista para esta hora, entre 7:30 y 8 de la noche, una conferencia del gobernador, que es muy posible que confirme estos datos, pero además de algunos datos más, algunas medidas a tomar en relación al coronavirus en nuestra provincia. Pero especialmente resguardar entradas y salidas. Me parece que tiene que ver con el control más estricto. No sé si... Vos hablas de Avellaneda. Avellaneda, Reconquista es solo un puente, ¿no? O sea, es para tener muy en cuenta, ¿no? Ese tema. Padre, yo te preguntaba en tu calidad de abogado días atrás cuando apareció... A ver, contanos qué orden impartió el Papa a propósito de una cosa muy dura, cuál es los abusos dentro de la Iglesia, ¿verdad? Claro, exacto. Mira, hace un año salió un documento, motu propio se llama, el estilo documento, ¿no? Ustedes son la luz del mundo, se llama, donde el Papa incitaba en todas las diócesis, en el término unánime, de crear un espacio de acompañamiento, de ayuda y de contención y de recibir información acerca de los abusos de, no solamente abusos de menores, ¿no? Pero lo que nos ocupa esto, por eso digo más amplio, de los... pecado contra el sexto mandamiento, y no solamente de sacerdotes, sino de cualquier... específico, no, para el clero. Claro. Para exactamente, lo que sea miembro del clero o religioso, para poner un nombre, aunque no es técnico, es así, ¿no? Sí. Pero incluso no solamente menores, sino mayores, cuando hay abuso de poder o de autoridad. Fue una respuesta del Papa a los reclamos de Chile y de Irlanda. Fueron los viajes apostólicos que hizo. Y en las dos naciones se le reclamó muchísimo a Francisco, incluso el episcopado chileno creo que saltó prácticamente todo. Sí, de verdad lo que fue. Saltó, quiere decir que sí, lo sacaron. Entonces, en respuesta a eso, el Papa convocó a los presidentes de cada conferencia episcopal, que son 100 conferencias episcopales, la Iglesia Católica está presente en el mundo en 100 países, y ellos asistieron y bueno, en base a esa reunión el Papa elaboró este motu propio. Claro, pero esta es una de las distintas medidas porque se han endurecido, entre comillas, muy estricto y muy amplio el delito y las sanciones son bastante graves, ¿no? Incluso lo que se proponía es que se asumiera el caso, que no se lo trasladaran para no seguir provocando los problemas y que se asumiera una actitud bastante drástica. Exactamente. Y con las denuncias que se hicieran sobre distintos sacerdotes. Claro, y cuando decís drástico, ¿qué significa? ¿De la Iglesia para adentro o de llevarla a la justicia rápidamente? No, que la Iglesia tiene obligación de llevarla a la justicia. Cuando son menores es obligatorio. Cuando son mayores depende del mayor. Y claro, porque el mayor no... Pero puede acompañarlo, puede... Claro, este hace el acompañamiento para los menores y mayores que han sido objeto de abuso, de autoridad, bueno, lo que puede ser, ¿no? Pero más grave obviamente es con los menores. Claro. Un delito grave, pero sumarle la... Y después el para adentro. Y para adentro, son dos cosas. Entonces, dentro de esta línea, lo que dice Marcelo, aparte de otras cuestiones legislativas y técnicas de juicios y demás, de reforma de normas, de esta etapa informativa, un lugar donde el fiel sepa dónde recurrir. Porque yo decía que a veces la gente no sabe dónde ir. No sabe si ir el cura, si ir el párroco, si ir el obispo, si tiene que ir a dónde ir, ¿no? Porque no es una cosa común. Y si uno le facilita los canales, ¿cuánto no? Es una cosa muy delicada, muy difícil Además que es algo tan duro. Es durísimo. Entonces, para que tenga un lugar público en el sentido que se conozca todo, se crea esto en cada diócesis. Para que la persona vaya y cuando tenga noticia de algo, es más, no solo la víctima, si yo o él somos clérigos, tenemos noticia de todo eso, tenemos la obligación de ir a avisar. Y a su vez... ¿Aún en confesión? Porque ese secreto eso es lo único que no se puede. Ese secreto es inviolable. Poder aconsejar a la persona que vaya, que insistirle. Después de eso, que esto fue ahora 3 semanas, bueno, el decreto del obispo, pero el motu propio de hace un año, salió hace 4 o 5 días un vademecum de cómo actuar en las cuestiones procesal, de cómo actuar en las cuestiones de abuso de la Iglesia, que ya estaba por una recopilación, ¿no? Y esto que decían de la denuncia, de acompañar, está ahí, están los consejos de cómo proceder en todos estos casos, ¿no?
Y que la Iglesia tiene, es sencillo, tiene que amoldarse a la legislación de cada país. Es más, dice dos principios. Primero, el derecho interno a cada país. Donde dice que hay que denunciar, la Iglesia tiene que denunciar. Y el segundo, el respeto de la voluntad de la víctima. Pero dice si siempre y cuando no vaya en contra de lo que dice el derecho. A ver, una persona viene a mí y me dice tal cosa, pero yo no quiero hacer la denuncia. Si yo sé que pasó con él, tengo la obligación de denunciarlo yo. Si no es en confesión. No, si en confesión es como si no existiera, no es inviolable eso. Pero si yo voy y... no hay secreto de oficio para eso. Me pasó tal cosa, pero no quiero, no quiero... Tenés vos el mismo denunciar. Documento dice que eso no constituye secreto de oficio, que tiene la obligación, estamos levantado el secreto, como si fuera el secreto profesional, diríamos, de los abogados, no hay obligación. Bueno, todo lo que fue abrir esa instancia de recepción de las noticias, porque algunas pueden ser delito y otras no, para darle andamiaje hacia adentro de la Iglesia y a un acompañamiento, pero no solamente una cuestión jurídica, y también comunicar a la autoridad civil si corresponde, depende de lo que sea la legislación. Bueno, la denuncia que ahora está ahí, no sé qué pasará, porque todavía no hay nada. Usurpación de autoridad o sustitución. Sustitución, pero de sustituir es ponerse en lugar de otro. Y la Iglesia no se pone en lugar del Estado. Al contrario, tiene que acompañar a la persona, a incitarlo a eso, y acompañarlo y decirlo. Lo que quería decir de lo que decía Marcelo, ahí en la instrucción dice, si se lo dicen en confesión, y como uno está atado de ese secreto, incítelo para que la persona lo haga la denuncia. O sea, que diga que tiene que mostrar, que tiene que hacerlo. Incluso si se viene a confesar el autor, que no es solo la víctima, sino el autor, que hay que aconsejar lo que tiene que hacer, que tiene que presentarse a la autoridad. Eso ya depende de la persona. Qué gran paso en ese sentido, demoró muchísimo la Iglesia, pero qué gran paso que está dando, ¿no?, en ese terreno, porque es como que era un coto cerrado donde todo ahí se ponía usando lo de nuestro Papa Bergoglio abajo de la alfombra. Claro. Lo que pasa es que también juegan otras cosas, otros derechos, ¿no? Que el derecho a la buena fama y la intimidad de las personas. En esto como en cualquier cosa, porque no siempre las cosas son ciertas, las denuncias son ciertas. Puede haber, no digo en este caso, la mayoría de los chicos no mienten, diríamos, pero puede haber. Entonces, como en cualquier cosa hay que ser muy prudente, tampoco podemos decir, mira, una denuncia contra fulano de tal. No puede hacer público eso porque si la persona es inocente, no pasa, con eso debido resguardo. ¿Y ustedes qué hacen en ese caso? Suponete, ahora, ¿esto ayudó de alguna manera la denuncia a tanto Monseñor Martín como Fenoy, exactamente, de Santa Fe? Digo, ¿ayudó o espantó? ¿Ayudó a que la gente se enterase que había un lugar donde concurrir o dijeron no, entonces, o notaron una ida para atrás? La denuncia crea confusión. Porque como se planteaba, dice, no, porque ahí te van a encubrir, te van a decir que no denuncies, el obispo te va a cerrar todo, va a tapar, va a esconder, cuando es al revés, basta que se lea el documento. No sé, también estamos en la cuestión de pandemia, si la gente no, pero... Y de buena fe. Claro, exactamente. Y de buena fe. Eso es lo peor. Yo que bueno, está bueno en este pequeño espacio nuestro, pero poder instrumento que es para ser más transparente. Para un lugar se lo corrompe y se lo presenta como una cosa mala. Se lo presenta como una cosa mala, cuando es justamente dar más canales a las personas para que se puedan acercar. No, además fue un recurso a la Iglesia respondiendo. Yo creo que Benedicto XVI fue el primero en dar paso. Benedicto fue el primero en tomar decisiones muy fuerte. Y con personajes muy destacados en la Iglesia. Y sí, con obispos. Monseñor Lugo en Paraguay. Marcial Maciel. Bueno, Monseñor en Santa Fe. Storni. Bueno, o sea, después, Benedicto tomó decisiones fuertísimas. El cardenal de Nueva York, ¿te acordás que estaba en Santa María la Mayor? No, incluso la Iglesia ha asumido, hasta económicamente, ha pagado juicios por abusos de menor y demás, o sea, y ha habido una reflexión hacia adentro y salió el fruto de esto, que es tratar de proteger a los niños, a las víctimas, ¿no? Bueno, el Evangelio lo dice Jesús, ¿no? Aquel que escandaliza a un niño que salte una piedra y se tira al fondo del mar, ¿no? Y o sea, esto también lleva que para adentro, especialmente en seminarios o cuando se acercan las personas que desean ser sacerdotes, sean más estrictos en el análisis, en todos los estudios que creo que le deben hacer a un aspirante antes de ingresar. Vos sabés que desgraciadamente no hay unos indicadores
como vos tenés fiebre y tenés enfermo, ¿no? Claro. No es tan preciso esto, aunque hay algunas cuestiones para tener en cuenta por la posibilidad, porque tampoco hay que estigmatizar a la persona, porque no todos los casos son iguales, es desconcertante. Te digo, porque yo estuve estudiando lo de abuso, hay algunas variables constantes, pero no siempre en todos los casos se dan igual. Entonces hay que ser muy delicado con eso, pero sí por lo menos lo sirvo para tener la teoría. Esta persona tiene este problema, a ver, no digo que sea un abusador, pero bueno, a ver, prestemos atención. ¿Cómo se comporta? Claro, porque estamos hablando de, no es un sarpullido, diríamos, no es una cosa interna, no, claro que, y no todo reacciona igual, entonces son, porque también a veces nos pasamos del otro lado, entonces todo el mundo es abusador, ¿viste? Claro. La misma ciencia dice que es complicado, pero hay algunos indicadores, algunas alertas rojas, mirá, cuando veis estas cosas, presten atención a esto, porque posiblemente... ¿Y cuánto de cierto hay en que un elemento que pesa en contra es el celibato? Eso mirá, el 70% de los abusos son intrafamiliares. O sea, dentro de la familia, que son los más difíciles de denunciar, porque todo el ambiente que hay en la familia, ¿no? Y la mayoría de los familiares no son célibes. Claro. Y aparte, a ver, ya no se usa el término técnico, es una perversión, pero bueno, yo lo voy a usar, ya no está más, pero bueno, digamos, el celibato es no poder tener relaciones con otra persona mayor. Un menor no tiene nada que ver con el celibato, digamos. Claro, o sea, es una cuestión no tiene nada que ver con eso, digo. Y esto no por exculpar, digo, lo que pasa en la familia, lo que pasa en la iglesia, lo que sea, es la gravedad la misma, diríamos. De cuestión de proporción de número, pero uno solo es una locura, ¿no es cierto? Voy a Marcos, pero antes, ¿cuál era tu especialidad como abogado, padre? Yo estuve en civil y comercial y tuve algunas cosas penales, pero muy poquito, porque me gusta estudiar eso, pero no. Abogado del diablo, ¿no? ¿Y vos, padre, qué hacías antes de ingresar? No, yo entré con 18 años al seminario. Ah, bien jovencito. Terminé el colegio secundario, estudié el comercial. Ajá. Tenía una orientación de ese estilo, probablemente hubiera terminado profesor de educación física. Mira. Pero no sé, ¿Vos sabés que abogado del diablo es un término canónico? Me gusta el deporte, juego al fútbol, todas esas cosas, pero no jugaba, por supuesto, ahora con... yo nunca. Yo salí del seminario con 65 kilos, actualmente estoy pesando 95, hace 30 años que soy sacerdote, por lo tanto aumenté un kilo por año. El promedio. Ya voy a vos, Marquito, pero ¿qué es esto del abogado del diablo? Es coloquialmente, cuando hay un proceso de canonización o de beatificación, hay una persona, que el abogado del diablo no se llama así, pero que busca el error. A ver, analiza los escritos, esto no. Claro, para que nada quede... Exactamente. Familiarmente el abogado del diablo, diríamos, ¿no? Voy a hacer dos preguntas, una que es mía, que es la primera, que tiene que ver con el tema de las vocaciones. Si esto de la pandemia las ha aflojado, las puede llegar a aumentar, ¿qué opinan? ¿O qué es lo que está pasando? Primero. Y segundo, Amelia recién me escribe el tema del San Cayetano. ¿De qué depende la procesión el 7 de agosto? Con respecto a la segunda pregunta... Paso y quiero. Paso y quiero. Como el truco. No, seguramente la procesión y la misa en la Plaza Libertad, que se hace tradicionalmente todo el año, no la vamos a hacer, eso está seguro. La duda está en abrir el templo o no. Porque de abrir el templo va a asistir muchísima gente y tenemos que tener un protocolo armado, que lo tenemos previsto, pero necesitamos la autorización municipal. Y si no podemos abrir el templo, directamente cerraríamos todo, porque de abrirlo la gente viene. Entonces no tenemos una posibilidad. O sea que de alguna manera estarías pendiente de una resolución del intendente, en esto. Estoy mal. ¿Estás mal? Sí, porque es una responsabilidad enorme y no quiero... Claro, y más en estos momentos, ¿no? Que está es que además no quiero ser responsable de que esta enfermedad afecte o a los colaboradores o a la gente que asista, ¿no? Porque habitualmente en la fiesta de San Cayetano tenemos unos 200 colaboradores. ¿En serio? Durante toda la jornada. Una jornada muy larga y es hermosa, vienen 30 sacerdotes, participan más o menos en todas esas celebraciones, Fabián ha venido. Pero evidentemente va a ser más reducida, pensamos de las 6 de la mañana a las 20, una cosa así, con un protocolo, sobre todo para que saluden a San Cayetano y le recen un ratito, las celebraciones de la misa
por supuesto puede participar muy poca gente. Claro. Y lo que significa el alrededor también. Claro. Pero se genera toda una cosa que... movimiento, ¿cómo lo controlas? El año pasado yo calculé unas 70.000 personas. Claro. O sea, por el paso de la gente por minuto, Claro. una cosa de esa, Sí, hicimos un cálculo de ese estilo. Pero Así no van a que haber 70.000, pero que claro. vengan 500.000. Amanda, no sabemos, lo Lamento, vamos a dar a conocer, lamento. pero es medio dependerá un poco de aquí. ¿Qué queda para el 7? 17, 18, 19 días, para el 7 de agosto. Yo quería pedir la ayuda de la Secretaría de Salud. 2 semanitas. Y pedilo. Que venga la Secretaría de Salud a atender, a hacer hisopado, tomar fiebre o ese tipo de cosas y que esté atenta un poco a la gente, el distanciamiento social, el alcohol en gel, todas esas cosas que tenemos que hacer. De esa manera yo creo que se podría tal vez desarrollar la celebración, pero de todos modos, si es prudente no hacerlo, No se va a hacer. año no lo haré. El tema de las vocaciones, había Las preguntado. vocaciones, ¿qué dicen? Las vocaciones dependen más de la vida interna de la iglesia, de una pastoral juvenil mucho más fuerte. Este año creo que entraron muy poquititos chicos, al seminario unos 2, 3 nada más. El año ¿Y normalmente pasado habían cuántos? empezado 7, 6, 7. Ajá. Estamos ahí, el seminario actualmente tiene, los chicos que están son de la ciudad de Rosario, más algunas otras diócesis. Pero sí, cuesta evidentemente, ¿no? Lo que sí están entrando con todas las precauciones y se los trata de asistir para que veamos si los chicos están en condiciones de comenzar una vida de formación hacia el sacerdocio, ¿no? Ahora, lo que yo veo es que hay mucho más, como los sacerdotes, aún los más jovencitos y demás, de mucha entrega hacia no tanto para adentro, sino para afuera, no sé cómo expresarlo, ¿no? De mucha comunión con la gente, de ir a las noches, de buscar gente en situación de calle, o sea, trabajo para afuera, la iglesia no esperando en su ámbito. Eso es la sensación que tengo, no sé si es bueno, así. mira, te digo, el movimiento que se ha hecho en la pandemia, siempre digo, porque la iglesia lo hace pero en silencio, claro. Tampoco nosotros le hacemos propaganda porque no puede hacerla, pero digo, la gente que se ha comprometido, y los sacerdotes también, que están para ayudar al hermano con lo que necesite, claro. ¿No? Leí Lili, me parece que me dijo que hay un concurso, no sé si lo van a hacer, sobre la canción mariana. Este es el año mariano. Estamos en el Congreso Mariano Nacional, sí. O sea, el año del Congreso Mariano Nacional, y en la Arquidiócesis de Rosario, el obispo, antes de la pandemia, quería hacer la misión mariana arquidiocesana. Iba a ir la imagen de la Virgen del Rosario. La íbamos a sacar de la catedral y tratar de que pase a ser una imagen misionera. Ajá. Entonces, que la Virgen recorriera todas las parroquias y demás, y entre otras cosas estaba, no es un concurso, sino una exposición de canciones católicas, una exposición también de dibujo. Claro, el arte en lo mariano, podríamos decirle. Y se iba a hacer esa exposición para la festividad de la Virgen del Rosario, el 7 de octubre. Y bueno, está así, ahí están las bases en la página del Arzobispado de Rosario, y los grupos católicos habitualmente que participan de estas actividades pueden hacer sus grabaciones caseras, enviarlas a la página del Arzobispado y después se vería. Por streaming, ¿ustedes se han convertido, dan misa por streaming? Sí, sí, por Facebook, Instagram y un baño de modelos. Y YouTube, estamos todas esas cosas. Bueno, pero te digo, pulular una cantidad de misa y cantidad de gente. Me acuerdo que cuando empezó, yo no seguía, porque digo, ¿qué voy a hacer si hay tantos curas y tantas misas y otras más? Y me dice el párroco, no, padre, porque la gente te quiere ver los fieles. Bueno, primero hice una reflexión del Evangelio, viste, sí, antes de la misa, porque hay tanto que la gente se cansa. Digo, no, pero la gente te quiere escuchar vos de la parroquia. Bueno, resulta que eso lo vieron como 2.500 personas, que yo sí sumo las misas que tuve de que me ordené, no sé si es tanto. Así que digo, no, yo que la gente le gusta, algunos lo mira, qué sé yo. Y de cualquier lado, de Madrid había una, los miro de Madrid lo seguimos. Y la necesidad, ¿no? También, creo que a todos, en cualquier fe, en cualquier creencia, digamos, hoy estamos hablando de la fe católica, pero bueno, hay otros cultos que también se dedican a ello. Una de las cosas lindas que la misión mariana provocaba, este llamado a la esperanza, ¿no?
nosotros hemos sacado la imagen de la Virgen por las parroquias, sobre todo en la zona centro y el sur de Rosario. Visitó mucho la imagen de la Virgen del Rosario, los hospitales. El padre Estrade llevó la imagen a 30 hospitales. Todas las tardes, todos los días, iba el padre a llevar la imagen de la Virgen. El padre de Lourdes. El padre de Lourdes. Con sus 2 vicarios, ponían la imagencita de la Virgen en el auto. Y despertó mucha esperanza eso. Nosotros en San Cayetano, como también por otras parroquias, la imagen de la Virgen del Rosario en los barrios, en las villas, en los FONAVI. Y era hermoso ver salir a la gente a saludarla, sin tocarla, ¿no? Por supuesto, tratando de, con el distanciamiento social, pero despertó mucha esperanza. Qué linda palabra, esperanza. Estamos cerrando el programa y a propósito de ese título tan fuerte con respecto a un plan para, bueno, poner en jaque un proyecto de país. ¿Dónde asirnos, dónde agarrarnos para que eso no se concrete? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo concretar un proyecto de país? Claro, ¿cómo contrarrestarlo? ¿Cómo contrarrestarlo? Como ciudadano común, ¿qué puede hacer para contrarrestar y volver a ser una nación? Lo primero, que lo que decía recién Marcelo, hoy lo decías vos, recuperar la esperanza, porque si decimos que es imposible, ya no arrancamos, ¿no? Claro. Nadie empieza lo imposible, aunque sea difícil, claro. ¿No? Sí, fue una cosa ardua, complicada, bueno, ahora sí es, si vamos a la luna en bicicleta, bueno, no empiezo, porque no se puede, se puede. Pero si yo tengo esperanza de que depende también de nosotros, sí. Y pasa por mucho de esto, ¿no? De dejar de lado lo que nos divide y aceptar lo que nos une. Creo que la enseñanza de tantas cosas, ¿no? Que podemos sacar de esto es que nos hemos juntado, se han dado fuerza de los gobiernos de la provincia con un signo político, de la municipalidad con otro, nosotros con nuestra fe, con hermanos evangelistas, hermanos que no creen, hermanos de organizaciones sociales, sindicalistas, lo que sea, y todos tirando para una cosa buena, con cosas importantes, no que no sea importante, con otras cosas. No podremos hacer lo mismo y dejar de lado esa grieta maldita que nos hemos impuesto nosotros mismos también, ¿no? Qué linda pregunta para terminar esto. Gracias a ambos padres. Y nosotros nos reencontramos, Marcos. Sí, agradecemos a Alejandro Bofelli, que es nuestro director de cámaras. Andrés Arnoldo estuvo en el sonido, Nelson Musto y Alejandro Ansaldi estuvieron en las cámaras, y al estudio HID que nos provee por supuesto, Eduardo Pedruelo. Muchas gracias. Al 341-641-8000, señora. Me quedé ahí. Hasta el próximo miércoles. Gracias,